Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Privilegio poder saludarlos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciendo a Dios por la vida y la oportunidad que nos permite de poder estar una vez más este bendito día para poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por la vida suya y por la vida de cada uno de los hermanos, quienes con todo el cariño, con todo el amor de Dios en su corazón, hacen posible que esta transmisión llegue a los diferentes hogares, a los muchos hogares en Guatemala, especialmente al equipo de grabación, al equipo de sonido, bueno, y a todos los hermanos que se involucran en una programación como esta, y a usted que domingo a domingo nos está viendo. Soy su amigo el pastor Basilio Miranda, pastor en Iglesia Príncipe de Paz de Cuilapa, Santa Rosa. Hoy quiero invitarlo a que conmigo se una para leer la bendita palabra de Dios, no sin antes elevar palabras de agradecimiento a nuestro Padre. Señor y Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque nos permites, oh Dios amado, llevar a cabo, Señor, este programa, Señor, para gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo. Señor, pido la dirección de tu Espíritu para que pueda yo hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad y que los oyentes, televidentes amados, Dios mío, puedan ser edificados y recibir por lo menos una enseñanza de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero invitarlo a que vaya conmigo al capítulo número 6 de Hechos. Y vamos a leer el versículo 5 al 15 para gloria de nuestro buen Dios. Hoy quiero hablar sobre la vida de un personaje muy sobresaliente en la Sagrada Escritura. Y el título para esta enseñanza o para este sermón dice: Esteban, un ejemplo de fe y consagración. Esteban, un ejemplo de fe y consagración. Leamos la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmanes y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio
al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Que el Señor añada bendición a su palabra. Les decía que nuestro título para hoy es Esteban, un ejemplo de fe y consagración. Si usted lo quiere invertir, no hay ningún problema. Lo mismo le va a decir. Y algo que quiero dejar en su mente y en su corazón, como primicia para poder desarrollar este sermón, es que la vida consagrada debe ser un anhelo de todo creyente en Cristo. Vuelvo una vez más, una vida consagrada debe ser el anhelo de todo creyente en Cristo. Déjeme decirle que ante la situación que se estaba dando en la iglesia en Jerusalén, a causa de la atención a las viudas, dado que esta iglesia había practicado de todo corazón la comunidad. La iglesia en sí era una comunidad. Ellos se preocupaban por las necesidades de los más pobres, pero especialmente de las viudas. Y déjeme decirle que en ese trabajo de repartimiento o de repartición, si usted lo quiere tomar así, había cierto conflicto. Probablemente, no cabe duda, que era a causa del prejuicio racista. En todo tiempo ha habido discriminación racial. Y entonces la iglesia, los hermanos griegos se quejaron de que las viudas de ellos eran mal atendidas, no recibían la misma atención que recibían las hebreas. Esto preocupó a los apóstoles, llamó la atención y tomaron cartas en el asunto. Qué interesante es el ejemplo que podemos sacar de esta narración, de este episodio que se está viviendo. Los apóstoles no dejaron para otro día, dijeron, bueno, no podemos dejar nosotros de predicar la palabra por atender a las viudas, por atender las necesidades. Busquen dentro de ustedes a 7 varones con cualidades muy especiales. Ellos dieron 3 cualidades: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Era maravilloso pensar que para ocupar un cargo de servicio, la iglesia debía tomar en consideración ciertos aspectos de su vida y relación con Dios. Es interesante entonces notar cómo la necesidad hace que surge en el episodio o en la escena un varón que hasta el día de hoy o hasta ese momento no había sonado su nombre. Pero era un hombre que vivía según lo establece la Sagrada Escritura. Según lo relata el doctor Lucas, y él nos informa de las cualidades que tenía Esteban. Por eso es de que he titulado esta enseñanza, Esteban, un ejemplo de fe y consagración. En el versículo 6 encontramos, en el versículo 5 encontramos que este hombre era un hombre lleno de fe. ¿Puede imaginarse usted convivir con una persona de la talla, de la altura
y del calibre de Esteban. Era una persona que con su acción, era una persona que con su vida impactaba la vida de otros. Un hombre de fe. El mismo versículo 6 dice la Sagrada Escritura que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Mi amado, lo mismo lo dice el capítulo 7 y versículo 35. Mi amado hermano, la iglesia del primer siglo tomó muy en cuenta esta bendición de ser llenos por el Espíritu Santo. No lo descuidaron, lo tomaron como algo que era necesario, como parte de su propia vida. No era gente que imitaba ser lleno del Espíritu Santo. Era gente que estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy, tristemente, a veces apena decirlo, pero a veces también callarlo es convertirme en cómplice de las cosas que se viven. Hoy tristemente hay gente que aparenta una vida piadosa, una vida de fe, una vida llena del Espíritu Santo, pero en los frutos y los hechos dejan mucho que desear. En los frutos y los hechos están a miles de kilómetros de la vida que Esteban llevaba como hombre de Dios. Por eso me interesó tanto esta palabra y quise compartirlo con usted. Número 3. El versículo 8 de este mismo capítulo nos dice que Esteban era un hombre lleno de gracia. Imagínese, hermano, la gracia que en este hombre se manifestaba no era algo como para ignorarlo o como para pasar desapercibido. Era algo que estaba a la vista de la iglesia. Era algo que Esteban vivía, no lo aparentaba. Esteban lo vivía. Y mi amado, número 4 dice que era un hombre lleno del poder de Dios. El mismo versículo 8. Número 5. Hacía grandes prodigios y señales ante la gente. Era un hombre que no se mantenía pasivo. Era un hombre que sabía que servir era el privilegio más grande que el ser humano debe tener como creyente en Cristo Jesús. Sabía perfectamente que su función como iglesia no estaba enmarcado solamente en un cargo, sino en el anhelo, el deseo que brotaba de su corazón, que fluía de su interior, lo hacía servir y hacer lo que otros tal vez ignoraban. Dios lo respaldaba de una manera especial. Déjeme decirle que el versículo 10 dice que era un hombre lleno de sabiduría o con mucha sabiduría. Era un hombre sabio que llenaba las características, que llenaba las cualidades que demandaban los apóstoles para ponerlos a servir la mesa. Y por último, en el número 7, el Espíritu Santo hablaba por medio de él. Imagínense que cuando disputaban aquellas personas detractores de la fe, disputaban con él, no podían callarlo. Y no podían callarlo porque no era su palabra,
Era el Espíritu de Dios hablando por boca y por medio de Esteban. Mi amado, qué lindo es cuando el hombre y la mujer de Dios se ponen en las manos de Dios, dejan que Dios gobierne su vida, dejan que Dios dirija su vida, dejan que Dios los use como instrumento. Mi amado hermano, eso es maravilloso, hermano. Como pastores, ¿cuántos Estebanos no deseamos nosotros en la iglesia para que nos apoyen en el trabajo que desempeñamos? Lamentablemente, cada día nos quedan menos personas que estén dispuestos a consagrar su vida, que estén dispuestos a vivir la fe que demanda las Sagradas Escrituras o que necesitamos como cristianos. Mi amado hermano, Esteban entonces fue uno de los hombres electos, fue uno de los hombres escogidos por la multitud y llevado ante los apóstoles, presentado como el hombre idóneo para desarrollar la labor que se necesitaba en ese momento. La elección de Esteban, en primer lugar, se hace bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo. Como ya dijimos, este hombre era un hombre lleno de fe, que antes de este capítulo no vemos ninguna información de su vida, pero a partir de aquí podemos ver lo que la Sagrada Escritura testifica de la vida de este varón. Esteban era un hombre, como ya dije, lleno del Espíritu Santo. No tenía el equivalente de la llenura. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Como ya dije hace un momento, él no aparentaba ser una persona que poseía el Espíritu en su corazón y dentro de sí. Era un hombre que vivía la vida espiritual conducida y guiada por el Santo Espíritu de Dios. Algo que me llama la atención, la persona que es lleno del Espíritu Santo, también es lleno de la sabiduría de Dios. También es lleno de la gracia de Dios. También es llevado a una posición de humildad, de sencillez, pero lleno del poder de Dios. Es una persona que no hace alarde a lo que posee, porque lo que Dios ha puesto en él no le pertenece. Oiga, mi amado hermano, vivimos en un tiempo en el que puedo decir que la apostasía pues siempre ha venido, pero cada día, como quien dice, cobra más auge. Y hoy hay personas que se atribuyen o se acreditan los méritos que Dios hace, no dando honra a Dios, sino tratando de ser ellos los que salen a la palestra y se manifiestan como los que hacen las cosas. Mi amado, cuando el hombre de Dios se deja llevar, cuando la mujer de Dios se deja dirigir por el poder del Espíritu de Dios, la obra que el Espíritu hace no es de nosotros, no es del hombre, es la obra de Dios, hecha por medio de nosotros, obrando Dios a través de su Espíritu en la vida de humildes servidores que se ponen el delantal para servir, que están prestos para atender las mesas. Gente que no está buscando una posición de nombre, sino el anhelo que tienen en su corazón
es servir a Dios y a sus hermanos como Dios lo demanda. Así que entonces, Esteban, una vez presentado ante los apóstoles, recibió la imposición de manos. La imposición de manos era con el propósito de encaminarlos en la presencia de Dios para que Dios les diera la sabiduría, la inteligencia necesaria para resolver los conflictos que se estaban dando. Y mi amado hermano, eso es importante. Para la vida del creyente eso es importante. Esteban cumplía con las demandas apostólicas. Esteban, déjeme decirle esto entre paréntesis, no llegó a ocupar un cargo, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, no llegó a ocupar un cargo por cuello o por amistad con Pedro, Jacobo o con los demás apóstoles. Él llegó a ocupar el cargo de diácono por su relación con Dios, por esa comunión con sus hermanos, por la vida consagrada que llevaba en medio de la iglesia. Déjeme decirle, hermano, nosotros en la actualidad cometemos errores. La elección de nuestros diáconos, muchas veces donde se hacen elecciones, muchas veces las personas no llenan los requisitos, no llenan las cualidades necesarias que demanda la Biblia. Pero alguien dijo en una ocasión, prefiero votar por Pedro que por Juan, dijo, porque al fin y al cabo Pedro vive un poco desordenado, pero no es tan estricto como Juan. ¿Qué quería decir eso? Que a la gente no le interesan las cualidades demandadas en Hechos. La gente le interesa más que todo su amistad con quien va a ser electo. Mi amado hermano, la iglesia debe ser la luz en el mundo. La iglesia tiene que ser la primera en manifestar transparencia, honestidad y fidelidad a la palabra de Dios a la hora de nombrar personas que ocupen un cargo que tenga relevancia como el diaconado. Pablo es uno que demanda cuáles deben ser las actitudes de un diácono. Pero déjeme decirle, no voy a ir a lo que Pablo dice. Esteban, si bien es cierto, él recibió el voto de confianza de los hermanos, pero más que todo, más que eso, aleluya, más que eso, recibió el respaldo de Dios, mi amado hermano. Recibió la aprobación de Dios. Por eso era un hombre que tenía la capacidad. Si vamos al pasaje, podemos ver cómo Esteban, a pesar de todo, el versículo 10 en adelante, podemos ver, dice, pero no podían resistir la sabiduría de Esteban y al espíritu con que hablaba. Era un hombre que estaba en las manos de Dios. Por eso le decía, recibió la aprobación y el voto de confianza de los hermanos, pero más que eso, recibió el poder, la guianza, la sabiduría y el respaldo de Dios. ¿Qué mejor que eso, mi amado hermano? En segundo lugar, Esteban desarrolló un ministerio bajo la dirección del Espíritu. Era un hombre
lleno de gracia. El modo indicativo que usa la Sagrada Escritura para describir la vida de Esteban nos desafía a que todos debemos anhelar esas cualidades que Esteban tenía. Si era un hombre de fe, era un hombre lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, también era un hombre que encaraba la oposición de sus detractores y usaba 4 armas que nadie podía desarmarlo. Número 1, vivía una vida piadosa y ejemplar contra la cual nadie podía presentar acusación. No había manera. Número 2, el arma número 2, el Espíritu Santo llenaba su vida de poder y autoridad. ¿Quién puede resistir lo que el Espíritu hace? Número 3, arma número 3, él usaba correctamente la palabra de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Él no argumentaba de su propia mentalidad, sabía que la palabra tiene la respuesta. Y arma número 4, los milagros y señales que hacía, nadie podía rebatirlo. ¿Cómo podían resistir a un hombre de ese calibre? Y por último, Esteban se enfrenta con la gente que se opone a la fe. Los enemigos de la fe, mi hermano, buscaron todo medio, toda alternativa para acusarlo, a tal grado que tuvieron el descaro de contratar testigos falsos para que acusaran. Pero en esa acusación, aquellos que lo estaban juzgando, el concilio que estaba frente a él, fijando los ojos en él, dice la Sagrada Escritura, que vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro delante de Dios y delante de los hombres. Si hay integridad, honestidad, y hay verdad en lo que decimos, Dios va a respaldar nuestras vidas. Espero que la vida de Esteban nos ayude, nos desafíe a vivir una vida de fe y de consagración, porque es lo que necesitamos para estos tiempos. Que Dios bendiga tu vida, mi amado hermano. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.